Vamos a continuar con la enseñanza de yo y mi casa serviremos al Señor, ¿ok? Y el día de hoy estoy un poco emocionada por el tema que vamos a estar hablando, porque ahorita que escuches te vas a sorprender también, te vas a emocionar conmigo, porque es un tema que muchas veces es muy mal interpretado en el cristianismo, es muy mal interpretado con enseñanzas o sin enseñanzas. Nuestra naturaleza humana muchas veces saca conclusiones que no son nada verdaderas o bíblicas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de casas santas, ¿ok? No sé cuántos de ustedes se emocionaron. Entiendo que no te emocionaste, porque una vez más, el tema de ser santos, el tema de santidad, es un tema que muchas veces es malentendido, pero ahorita que lo estudiemos, te aseguro que vas a terminar súper contento, agradecido y caminar con tanto poder y verdad en tu vida. Okay. Para empezar, continuando con el mensaje de la semana pasada, el versículo de Josué 24:15, yo y mi casa, al final del versículo donde Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Y establecimos que en nuestra vida, siendo un poco creativos, entendemos por casa nuestra vida personal, específicamente nuestro cuerpo, servir a Dios, honrar a Dios. Servir tiene que ver con adoración. Entonces, servir a Dios es hacer todo lo que haces con la devoción a Dios. Por ejemplo, yo puedo barrer, yo puedo aspirar este lugar y lo hago y es simplemente un servicio, un acto de servicio. Ahora, puedo hacerlo sirviendo a Dios. Cuando aspiro, lo estoy haciendo como para Dios. Y así de sencillo. Entonces, servir a Dios es todo lo que haces, todo lo que haces, trabajo en casa, en tu vida personal, es todo lo que haces simplemente con la devoción, con la entrega, como que lo estás haciendo para Dios, teniendo a Dios en tu mente. La intención es para agradarlo a Él, para honrarlo, para servirlo, ¿ok? Entonces, eso es servir a Dios. Pero podemos servir a Dios individualmente, personalmente y especialmente honrando a Dios en nuestro cuerpo como su casa, el templo donde Él vive. Y después tenemos nuestra casa, el edificio donde vivimos, ya sea solos o con nuestra familia. Y también tenemos nuestra casa hogar, que es nuestra iglesia, donde también tenemos muchas oportunidades para servir. Y estoy esperando que este año tengamos más gente involucrada en el servicio de este ministerio. Déjame leerte algunos versículos donde nos especifica la palabra que nosotros somos esa casa de Dios, ese templo de Dios, y que esa casa debe de ser santa o que es santa. Déjame leerte estos versículos. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Pero Cristo fue, versículo 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. ¿Ok? Entonces, la palabra nos está diciendo que nosotros somos la casa y que somos santos. Versículo 1. Dice, si retenemos firme nuestra confianza hasta el fin, para gloria de nuestra esperanza. Primera de Pedro 2:5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo nos está diciendo, sirvamos a Dios, que es servirle espiritualmente, adorando a Dios, porque somos su edificio. Dice, cada uno de nosotros somos como un ladrillo, ¿verdad? Pero no solamente un ladrillo, dice un ladrillo santo. Somos piedras santas, somos un sacerdocio santo. Efesios 2:21-22. Dice, en quien todo el edificio, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, dice, en quien todo el edificio
bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una vez más, se nos dice que nosotros somos esa casa de Dios, pero esa casa de Dios es santa. Entonces, vamos a hablar acerca de qué significa ser santo y qué no significa ser santo, y de dónde sacamos esta santidad y cómo la alcanzamos, cómo la obtenemos y cómo la vivimos. ¿Ok? Entonces, la palabra nos dice que Dios quiere santificarnos. Un versículo que es muy conocido aquí entre nosotros, 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, santificar significa hacer algo santo o ser hecho santo. También podemos entenderlo como ser escogido, ser apartado para un uso específico, apartado de otras cosas, y es consagrado, ser consagrado. Algo que necesito que entiendas, y si esta era tu mentalidad, el día de hoy estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, ¿ok? Tus acciones no te hacen santo. Tú no puedes hacer nada para llegar a ser santo. Tus acciones no te hacen santo. La santidad se recibe. La santidad es un regalo de Dios. Y para entender esto, necesitamos entender que solamente Dios es intrínsecamente, esencialmente, eternamente santo. Solo hay un santo. Y de hecho la palabra dice que Él es tan santo que no solamente nos conformamos con decir Él es santo. Tienes que decirlo como 3 veces, ¿verdad? Santo, santo, santo. Solo hay un santo. Solo Dios es santo. La santidad, al igual que la divinidad, le pertenecen solamente a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos este concepto, es mucho más fácil entender cómo nosotros podemos participar de su santidad. Apocalipsis 15:4 dice: solamente tú eres santo. Entonces, hay solamente un santo, ¿ok? Dios. Él es único, nada se compara, nada se le acerca, no tiene rivales, dice la canción, ¿verdad? No hay nada que se compare con nuestro Dios. Él es grande, maravilloso, único, es uno en 1,000,000,000 y en toda la eternidad. Él es santo, ¿ok? Entonces, las demás cosas que son santas, la Biblia llama, si tú has leído el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la Biblia llama muchas cosas santas. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes conocen la historia cuando Moisés está en el desierto pastoreando las ovejas y encuentra una llama ardiente, más bien un arbusto ardiente. Y era la presencia de Dios manifestada. Y se acerca por curiosidad, ¿verdad? Como que este arbusto está ardiendo, pero no se quema, no se desintegra. Y la palabra dice que se acerca y Dios le dice: detente, porque el lugar donde estás es santo. ¿Ok? Así que quítate las sandalias, ¿verdad? Límpiate los pies. Y Moisés reconoce la presencia de Dios. Entonces, después vemos en el templo los utensilios, que la madera que utilizaban era santa, que las charolas que utilizaban eran santas, el pan era santo. Okay, entonces hay muchas cosas santas. En la Biblia también encontramos que el pueblo de Israel es llamado santo, ¿cierto? Ahora en el Nuevo Testamento la iglesia somos los santos de Dios. Entonces, ¿cómo es que un pedazo de terreno, un arbusto, los utensilios, cómo es que esas cosas llegan a ser santas? Porque solamente hay un santo. Y la razón por la que otras cosas llegan a ser santas es porque Dios las escoge hacer. Es porque Dios las declara.
Dios escoge ese lugar y dice, esto de ahora en adelante lo declaro santo. Estos utensilios los declaro santos. Esta nación la llamo santa. Esta iglesia la llamo santo. Entonces, la razón por la que somos santos no es por nuestras acciones, no es porque nos golpeamos y dejamos de pecar. Jamás podremos obtener santidad con nuestras propias acciones. La santidad solamente le pertenece a Dios, y la razón por la que muchas cosas o aún nosotros participamos de su santidad es porque Él nos escoge y Él nos declara santos. ¿Acaso no es maravilloso esto? Se me ocurrió un ejemplo en cómo expresar la santidad de Dios. Espero que este ejemplo lo entiendas de la manera que lo entendí, de una manera con una analogía. Imagínate que este lugar está oscuro y yo tengo luz, o más que nada yo soy luz, ¿ok? Y la luz representa la santidad. Y si yo me acerco, usa tu imaginación, ¿ok? Si yo me acerco a este teclado, con mi luz el teclado ahora está iluminado, ¿cierto? Entonces, supongamos que la luz es santidad. Si yo me acerco a ese teclado, entonces ahora el teclado está alumbrado. Pero el teclado no tiene luz por sí mismo, sino que yo estoy alumbrando el teclado. Y si yo me acercara a ti con mi luz, ahora tú estás alumbrado, pero tú no eres luz, tú no tienes luz. Simplemente el que yo esté con mi luz, te alumbro y ahora tú participas de esa luz. ¿Me entiendes? Entonces, este es como un concepto de cómo nosotros participamos de la santidad de Dios. Pero algo que va mucho más allá de nuestro ejemplo de la luz alrededor es de que Dios dice que viene a habitar en nosotros. Entonces, no solamente su santidad nos rodea, pero su santidad habita en nosotros. Y eso a mí me emociona, me hace el día, me da tanta alegría, tanto ánimo. En Levíticos 20, versículos 7 y 8, Dios le está hablando al pueblo de Israel y les dice, santifíquense y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Y después versículo 8 continúa, dice, guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifica. ¿Ok? Entonces Dios primero les dice, santifíquense, sean santos, y después dice, pero yo soy el que te santifica. Y esto se repite muchísimo en Levíticos, en Éxodo, en Ezequiel, donde Dios dice, yo soy el que te santifico. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio. Entonces Dios dice, yo te he santificado, por lo tanto, continúa viviendo como santo, porque yo ya te llamé santo. Acuérdate, algo es santo cuando Dios te escoge, cuando Dios te declara que eres. Y entonces Dios, cuando dice, sé santo, Él te dice, sé lo que yo ya te llamé a hacer. Vive como lo que yo ya te llamé a ser. Levítico 19:2, Dios le dice a la congregación de Israel, les dice, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Éxodo 19:6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirán a los israelitas. Entonces, Dios llama a Israel a que sean santos porque Él ya los declaró santos. Él ya los escogió y les dijo, ustedes van a estar apartados para mí, consagrados para mí, ustedes los declaro santos. Y entonces ahora les dice, sean santos, caminen como santos, piensen como santos, actúen como santos, sirvan como santos. Entonces, y después el pueblo de Israel, si tú conoces del Antiguo Testamento, ellos tenían actos rituales de purificación, de consagración, lavamientos y que la ropa y que 7 días y un rollo de rituales.
Todas estas cosas no los hacían santos. Estas cosas eran la parte de ellos colaborando en la santidad que Dios ya les había otorgado. Entonces es como recibir esa santidad y participar de ella por medio de estos rituales. ¿Ok? Ahora, hay una frase que muchas veces la gente malinterpreta o se asusta de ella, y es, te voy a leer estos versículos, Hebreos 12, 28 y 29. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio. Estamos hablando de servir a Dios, ¿verdad? Dice, un servicio aceptable con temor y reverencia. Y el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumador. Entonces, vemos en toda la Biblia que una manera muchas veces de representar la santidad de Dios es a través del fuego. Es a través del fuego. El profeta Isaías estuvo en la presencia de Dios por medio de una visión, un traslado, no sabemos qué fue. Y dice que cuando él se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, dijo, ¿verdad? Aquí quedé, porque yo soy impuro y estoy en la presencia de Dios santo, santo, santo. Y dice que un ángel, un serafín creo que era, con fuego purificó sus labios para que fuera un profeta de Dios, y entonces él pudo sobrevivir la presencia santa de Dios. En esa frase de que nuestro Dios es un fuego consumidor se menciona en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento, en una en el Nuevo Testamento, y sí es cierto, la santidad de Dios consume lo que no es santo si Dios decide consumir, que esto sea consumido. Pero también la santidad de Dios, el fuego consumador de Dios, purifica, nos puede purificar. Y en nuestra vida nosotros no debemos de temer ese fuego consumador, porque Jesucristo es el Santo de Dios y Él vino a consumar el pecado en nuestras vidas. Entonces el fuego consumador de Dios deshizo nuestro pecado y nos purificó. Ese versículo, si lo lees al revés, como que tiene más sentido. Si lo lees de la manera que te lo leí, Hebreos 12, 28, 29, dice que hemos recibido un reino inconmovible, por lo tanto tenemos que estar agradecidos y servir a Dios, ofrecerle a Dios un servicio aceptable con el temor de Dios, con reverencia. Dice, porque Dios es un fuego consumador. Ahora, si ponemos los versículos al revés y entiendes lo que el versículo te está diciendo, nos está diciendo, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, un fuego que consume, un fuego que purifica. Dice, ahora, ya que hemos entrado a su reino inconmovible, démosle gracias de que ese fuego ya nos purificó, de que ese fuego nos lavó, y por ello podemos entrar a su reino inconmovible, y ahora podemos ofrecerle nuestro servicio con reverencia. ¿Cuánto cambia la cosa? ¿Acaso no? ¿Cuánto cambia la cosa? Entonces, sí, la santidad de Dios es algo con la que no se juega. La santidad de Dios es algo que hay que reverenciar. Pero la santidad de Dios, siendo participantes de su santidad, no es algo que debemos de temer. Al contrario, es algo que debemos de apropiarnos de ello, recibir con fe, caminar en ella, caminar con la confianza de que hemos sido santificados en Cristo. En el Nuevo Testamento vemos que así como Jesús
más bien este arbusto con Moisés era la representación de la santidad de la presencia de Dios. Ahora Jesús con su cuerpo humano era la representación de la santidad de Dios, y Él anduvo en esta tierra en forma humana y nos santifica con su sacrificio. Hebreos 12, 26, 17 y 18 dice: te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Perdón, esto es Hechos. Está hablando al apóstol Pablo, ¿ok? El apóstol Pablo está contando su testimonio de cómo Dios lo llamó y le dice: te rescaté de los judíos, de los gentiles, y te voy a enviar a ellos a que los ministres. Dice, para que les abras los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La santificación se recibe con la fe en Jesucristo. No, jamás la vamos a alcanzar. No pienses que, y si hago esto, y si hago aquello, y si dejo de hacer aquello. La santidad de Dios la recibimos con nuestra salvación. Jesús habla de que Él es el templo de Dios, el cuerpo, su templo santo de Dios. En Apocalipsis, un versículo también súper interesante, precioso, está hablando acerca de la ciudad de la Nueva Jerusalén, y dice que en esta nueva ciudad, en la Nueva Jerusalén, dice, no hay un templo, no hay un templo, no hay un lugar donde ir a adorar. Dice, porque Jesús y el Padre son el templo, son el templo. Entonces, entendemos que Jesús es el templo de Dios, representa la santidad de Dios, es el lugar santísimo. Jesús es el lugar santísimo, y ahora nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Entiendes esto? Hebreos 10:10 dice, por esa voluntad hemos sido ya en el pasado, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. En muchas denominaciones, y muchas veces los creyentes, te digo, sacamos conclusiones, y muchas veces se nos enseña o predica que si eres salvo, eres justificado, pero la santificación es algo que vas obteniendo aquí en la vida, en lo que vas madurando. Esto no es bíblico. La santificación la obtenemos de la misma manera que obtenemos nuestra justificación, nuestra salvación. Dice que fue recibida una vez y para siempre por medio de la ofrenda de Jesucristo. Ahora entendemos que somos personas de tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y entonces aquí nos estamos refiriendo a nuestro espíritu. Tu espíritu ya ha sido santificado. Tu espíritu es uno con Cristo. Tu espíritu no necesita más trabajo. Terminado es, la obra está completa. Y esto para muchos de nosotros es en nuestro pasado, ¿verdad? El día que recibimos a Jesús ya es una obra completa. Pero obviamente aquí en la tierra estamos creciendo, estamos madurando, nuestra mente sigue renovada, y con la palabra de Dios, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras acciones muchas veces son mejoradas, son maduradas. Y esto es lo que muchas veces confunde a las personas, que esto es la santificación, pero simplemente es madurez. Déjame leerte otros versículos. Efesios 1:4. Este versículo me conmovió muchísimo porque nunca le había puesto atención de esta manera en cuanto a la santidad. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Apropiate de esto, piensa en ello. Porque Dios me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fueras santo y sin mancha delante de Él, en amor. Piensa en esto, que antes de que Dios creara el universo, la tierra, la humanidad, Dios ya te había escogido para que fueras justo y santo
delante de Él en amor. Él te escogió en amor para que fueras santo. Entonces, Dios ya te había escogido, Dios ya te había declarado santo. Lo que hacemos nosotros es recibir esa santidad por fe y entonces participamos de ella. Entonces Dios quiere santificarte por completo, espíritu, alma y cuerpo. La manera en que nuestro espíritu es santificado, una vez más, es a través del nuevo nacimiento, y es donde Dios nos aparta, nos consagra del pecado, de la naturaleza de muerte. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre, di conmigo, para siempre a los que son santificados, ¿ok? Estamos hablando de nuestro espíritu. 1 Corintios 1:30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de ustedes, estamos hablando de la vieja vida, dice, pero ya fueron lavados, pero fueron santificados. Estos son verbos en el pasado, ya sucedió, ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, ya está hecho. Uno más, 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, podemos ponerle aquí, que está en Glendale, en el 16, gracias, o es Camelback. Me lo sé en inglés, pero en español no. Ok, dice, a la iglesia de Dios que está en Glendale, Arizona, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo eres santificado? Cuando Dios te escoge, cuando Dios te declara, cuando Dios te aparta y dice, esto es santo, ya sea un utensilio, un pedazo de tierra o una persona. Y aquí dice que Dios nos escogió, nos llamó para ser santos. Y ahora nos llama santos. En el futuro sabemos que nuestro cuerpo va a ser literalmente, físicamente santificado. Ya no vamos a tener que batallar con flojera, con egoísmo, con todos esos pecados, adicciones. Vamos a ser libres 100% del pecado. ¿Ok? Esto es un futuro que anhelamos. Nuestro pastor nos estaba hablando en el servicio de inglés de este versículo, 1 Juan 3:2, donde dice que cuando Él se manifieste vamos a ser tal y como Él es. Entonces, estamos hablando de una santificación física y literal. Esto es en el futuro en cuanto a nuestro cuerpo. Pero en el presente, en nuestra vida de hoy, en las decisiones que tomamos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, cuando vamos al trabajo, cuando estamos con la familia, la palabra de Dios nos dice que una manera de permanecer, de manifestar la santidad que ya tenemos, a la cual participamos, es obedecer su palabra, porque la palabra de Dios nos mantiene enfocados, nos mantiene en el camino de la santidad. Y aquí yo me imagino muchas veces como que tenemos un paraguas, una sombrilla, ¿ok? Y eso representa la santidad. Y Dios te dice, mantente bajo la sombrilla y vas a estar apartado, vas a estar cubierto. Pero muchas veces, y esto es la palabra de Dios, muchas veces nos salimos de la sombrilla y ya sea que te quemes si te estabas protegiendo del sol, o te mojas si te estabas protegiendo de la lluvia. Pero esto es nuestra propia decisión en nuestras acciones, pensamientos. Esto no cambia quién eres, esto no hace que dejes de ser santo. Simplemente en tu vida práctica nos podemos desviar. Y es por eso que Dios dice, mantente
bajo la cobertura de la palabra de Dios. Entonces, nuestra alma, lo que es nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra alma se mantiene en esta santificación, o digamos, es santificada a través de la palabra de Dios. En Juan 17, versículo 17 al 19, Jesús está orando al Padre por nosotros y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Te das cuenta? Dios en ningún momento dice: deja de estar en el mundo, apártate del mundo. Él sabe que vamos a estar en este mundo, pero esto no es un problema para nuestra santidad. Jesús no dice: ay, el mundo los va a contaminar, los va a ensuciar. No. Él dice: van a estar aquí, pero la relación, su santidad no es afectada, pero la manera en que puede ser manifestada, puesta en práctica, es a través de la palabra de Dios. Dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de el presente, algo que continúa siendo. Este es un proceso. Y como, esto no te lo compartí la semana anterior. En 1 de Pedro 1:16 dice: sé santo. Este es un versículo que, te digo, muchas veces malinterpretamos o no entendemos o nos da miedo, preferimos evitarlo, preferimos no hablar de estos temas. Y este versículo nos dice: porque escrito está, y una vez más, lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, esta es una frase del Antiguo Testamento que están confirmando. Dice: porque escrito está, sean santos, di conmigo, sean santos, porque yo soy santo. Dios nos está diciendo, Dios te está diciendo personalmente: sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Ahora, si lo leemos tal y como te lo estoy diciendo, en español, y creo que también en inglés, solamente tenemos un verbo ser, ¿verdad? El verbo yo soy, tú eres, nosotros somos. Entonces, aquí pareciera que estamos hablando del mismo verbo: sé santo porque yo soy santo. Y si lo vemos con nuestros propios ojos, con nuestras propias limitaciones, decimos: no, pues ya no la hice, ¿verdad? ¿Cómo que voy a hacer? No, pues para nada. ¿Y qué sucede muchas veces con la mentalidad de que ¿para qué la intento? Porque sé que no la voy a hacer. Mejor como que nos rendimos y terminamos con una mentalidad de que ni siquiera lo voy a intentar porque ¿para qué le atino, verdad? No la voy a hacer. Entonces, eso no es lo que este versículo nos está diciendo. Si estuviéramos leyendo en el griego la versión como fue escrita, entenderíamos que se utilizan dos verbos diferentes. No estamos hablando del mismo verbo. Cuando la palabra nos dice sean santos, este verbo sean es el verbo ginomai, es la palabra griega, y significa llega a ser. Llega a ser. Y esto es muy diferente a ser, ¿cierto? Una cosa es llegar a ser y otra cosa es que ya eres. Si estás estudiando, por ejemplo, medicina, es bien diferente decir voy a llegar a ser doctor a ser doctor. Imagínate, apenas eres un estudiante, llevas una semana en la escuela, hay una emergencia y dicen ¿hay algún doctor? Y tú dices, va, yo soy doctor. No, tú no eres doctor, tú vas a llegar a ser doctor. Pero qué riesgo, qué responsabilidad, porque hay mucha diferencia entre llegar a ser y ser. Son dos verbos completamente diferentes. Cuando dice la frase, sé santo porque yo soy santo, Dios nos está diciendo yo soy santo, es la palabra griega, el verbo griego aimi. Bien chistosa la pronunciación y quién sabe si lo estoy diciendo correctamente. Si eres griego ahí me corriges, ¿ok?
Y eso significa simplemente ser, existir, estar presente. Entonces Dios nos dice, yo soy santo, yo existo como santo, yo estoy presente como santo, no tengo que llegar a ser, no voy a dejar de ser, no me estoy madurando, yo soy, es el puro hecho de existir tal cual. Dios dice, yo soy santo, pero tú llegas a ser, tú llegas a ser. Y a lo que se refiere es de que aquí en la tierra estamos en un proceso de madurar y a través de nuestras acciones, de nuestro servicio a Dios, de nuestra adoración a Dios, consagración, estamos llegando a ser a la imagen del Hijo, que es santo, ¿cierto? Cristo es el santo de Dios y nuestra meta aquí en la tierra es llegar a ser como Cristo. Nuestra meta aquí en la tierra es llegar a ser santos en nuestra manera de ser, aunque en nuestro espíritu sabemos que ya somos como Cristo, ya somos parte de su cuerpo, ya somos santificados, ya somos justificados. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Entonces, cuando Dios nos dice sé santo, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de vivir vidas santas, ser una casa santa, honrar a Dios de una manera santa, lo estamos haciendo porque ya somos, no para serlo. ¿Ok? Hay una gran diferencia, porque, no para. Y entonces cuando lees versículos que te invitan, que te exhortan, que te ordenan a ser santo, dices, ok, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya lo somos. Dios ya nos ha llamado, declarado santos. Romanos 12:1. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Hay una gran diferencia. Si tú estás batallando con un mal hábito, con una adicción, con un problema que tú sabes que tienes que dejar y que te sigue venciendo y estás en esa lucha carne-espíritu, hay una gran diferencia entre enfrentar este problema sintiendo que tienes que esforzarte y tienes que usar tu fuerza de voluntad y tienes que prometerle a Dios y procurar no fallar. Y es una lucha que vas a terminar cayendo y cayendo. Quizá tengas victoria por unas semanas y al rato vas a volver a fracasar. ¿Por qué? Porque en tus propias fuerzas tú no puedes ser santo. Tú no puedes vivir la vida que Dios te llamó a hacer. Pero cuando enfrentas este problema, esta adicción, esta debilidad, apoderándote de la santidad que ya eres, tú dices, wow, yo no soy esclavo de eso. Esto ya no tiene poder sobre mí. Yo ya soy santo. No estoy tratando de serlo. No estoy tratando de salir de esta adicción. No estoy tratando de salir de esta atadura. Yo ya fui liberado. Yo ya soy libre. Y cuando enfrentas el problema con esta mentalidad de quien ya eres, tienes mucho más porcentaje, más probabilidad de que venzas esta situación más rápidamente, más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya no lo estás haciendo como que está en tus propias fuerzas. Es apoderarte de lo que Dios ya te llamó a hacer y simplemente vivir en esa verdad. Y al rato, cuando eres tentado, cuando la debilidad viene, cuando la atmósfera te invita, tú puedes participar de ello por tu propia decisión, no porque eres esclavo de ese mal hábito, de esa mala decisión, o puedes recordar quién ya eres y puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ofrecer mi cuerpo, voy a ofrecer mi vida como un sacrificio santo a Dios porque Él ya me consagró. No necesito esto. No necesito hacerlo para mí o para Dios, simplemente ya soy y vives en esa verdad. 1 Pedro 2:9 dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios. Eres consagrado a Dios a fin de que anunciemos la grandeza de sus bondades, ¿verdad? Sus virtudes. Entonces, aprendamos a caminar en esa identidad que tenemos en Cristo. Y cuando recibimos su santidad por fe, por gracia, podemos reconocer que verdaderamente somos valiosos y amados, y podemos saber que cuando Dios te llama a ser santo, Él no te llama a hacer algo imposible. Él te llama a que vivas de una manera santa porque Él ya te santificó. Y reconocemos cuán valiosos somos. Eres bien valioso. Has sido escogido. Antes de que existieras, antes de que invocaras el nombre de Jesús, Dios ya te había escogido y predestinado para que fueras parte de su familia. Mírate con esta identidad, con estos ojos. Reconoce cuán valioso eres. Reconoce cuán importante eres. Y entonces esto nos va a ayudar a vivir las vidas a las que hemos sido llamados en la santidad de Dios. Y déjame terminar con este versículo. Salmos 99:9 dice: exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Y creo que con este entendimiento podemos ser como el salmista y también los profetas, ¿verdad?, que decían: adoremos a Dios en la hermosura de su santidad. Y entonces ahora reconocemos que la santidad de Dios es algo hermoso y no es algo a lo que tenemos que temer. Admiramos, honramos, agradecemos, pero hablar de la santidad, practicar de su santidad, es algo que trae gozo, no es algo que trae una carga, no es algo que nos causa ser legalistas o sentirnos superiores a otros. No, sabemos que no fue por nuestras acciones, lo recibimos de Dios y podemos adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Amén. Podemos servirle como casas santas. Gloria a Dios, gloria a Dios.